Hoy estamos con uno de los empresarios más importantes del sector de consumo masivo. Hoy nos acompaña Federico Brown, dueño de la Anónima. Un gusto que te salga, Fede. Muchas gracias. Fede, me encanta que estés acá, qué orgullo para nosotros, te agradezco y te hago la primera pregunta. ¿Cómo nació la Anónima? Bueno, la Anónima nació hace 116 años, así que yo no lo vi. Así que de una larga historia y es interesante porque nace en Punta Arenas en 1908 como la fusión de dos empresas que eran competidoras, que eran el dueño, uno de los dueños era Menéndez, un asturiano duro, que había sido empleado de una gran compañía inglesa que le vendía utensilios para el mar a todos los. Y como hay que acordarse que Punta Arenas era el paso obligado entre el Pacífico, el Atlántico y el Pacífico. Con lo cual era que a fines del siglo XIX crecía a tasas importantísimas. Usted llega, consigue que los ingleses le dejen como premio por haberle cobrado a Piedrabuena, que un proceso, pero que no, claro, era medio duro para pagar, le dejaron una sucursal y empieza a crecer mucho con la venta de cosas para los buques. Y por otro lado, Brown, que viene de Letonia, llega también a Punta Arenas, porque Punta Arenas, como les decía, era un lugar atractivo y pasaban cosas y había demanda de mano de obra. Y bueno, llega teniendo 5 años, su padre Elías pone un almacén y empieza a crecer. Y finalmente, cuando ya es mayor, Brown ya había armado una compañía bastante importante, se casa con una hija de Menéndez. Y le toma 11 años convencerlo a su suegro de que era buenísimo hacer un merge, diríamos, claro, una fusión entre las dos empresas. Pero lo logra y así nace en 1908 importadora y exportadora de la Patagonia. Antes que me preguntes por qué la Anónima, que alguna vez conté que me pareció un nombre horrible en un programa así de radio, llamó una clienta de Vietnam: le prohíbo al señor Brown decir que el nombre es horrible. ¿En serio? ¿Se ofendió? Yo estaba hasta pensando en cambiarlo. Entonces dije, quédese tranquila, no lo vamos a cambiar. Que uno le gustan los nombres de acuerdo a las personas. Claro. Los amigos tuyos no es amigo claro. tuyo. Ese es el inicio. La empresa crece muchísimo, tiene una flota de buques propia y 24 negocios de ramos generales entre Punta Arenas y toda la Patagonia Argentina. En ese momento Punta Arenas era como la capital económica de toda la Patagonia. Claro. Entonces hicieron una gran empresa, a pesar de que la cantidad de gente que vivía, desde Comodoro Rivadavia, que tenía 5.000 habitantes, y crecen, porque cuando uno le vende todo a todos y en todos los sectores, y se lo transporta, la gente esperaba que llegara el barco, claro, en Puerto Madryn, en Comodoro, en Gallegos, San Julián, Puerto Santa Cruz, y llegaron a ser, insisto, una empresa muy importante. Después, sucesivas crisis, empezando por la del año 30, que golpeó mucho a la Argentina, porque la Argentina vendía commodities. Uno de esos commodities era la lana. La lana era muy importante antes de que apareciera la fibra del petróleo, la fibra de plástico. Claro, sí. Y también otra cosa que le pegó mucho a la compañía fue la apertura del Canal de Panamá, que no fue de golpe, al principio era un pequeño canal, era chico. Pero todavía, hace poco leí que hay idea de hacer un segundo canal. Entonces eso obviamente afectó a este puerto, Punta Arenas, que era el paso obligado de todo el mundo. Fede, primero gracias por venir, la verdad que es un honor poder charlar y compartir tu experiencia con nosotros. Te quiero hacer una pregunta, ¿qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial de la UBA, una carrera que me encantó, y mi cabeza me gustaba mucho la investigación operativa, que son modelos aplicados a la gestión de stocks, teoría de colas, una cantidad de cosas que me fascinaba. Yo me imaginaba siendo consultor, asesor en ese tipo. Después la vida me llevó a otra cosa, pero me siguió encantando la carrera,
Además me especialicé en sistemas, inicié un curso en la UBA y después me salió una beca a trabajar en Italia, en el Centro Internacional del Cálculo. Entonces yo me imaginaba que iba a llegar una enorme computadora, no, burocracia pura. No tenía computadora el Centro Internacional del Cálculo. Era un organismo que ayudaba a los gobiernos, o daba consejos de qué hacer en materia de informática. Eso un poco te quería preguntar, digamos, ¿cómo fue tu carrera hasta llegar a la Anónima? Te sigo. De ahí me sirvió de puente para conseguir hacer un curso en Francia muy bueno sobre informática. El Centro de Estudios para la Informática, la Automática y la Informática. Y ahí era como para ser analista de sistemas, pero además con mucho de economía. Tengo algunos profesores que me parecieron muy buenos, me ayudaron muchísimo. Y ser ingeniero industrial y con conocimiento de sistemas, para mí es una combinación buenísima. Un adelantado, realmente. En realidad, una cosa que me quedó pendiente, que en esa época no era tan importante, hacer un máster en Estados Unidos en la asociación, en Business Administration. Pero bueno. ¿Pero cómo surgió esa vocación? ¿Siempre te llamó la atención la computadora, los sistemas? La verdad que sí, me pareció, me gustaban los procesos, y en ese curso que hice primero, la lógica del sistema, que es una herramienta poderosísima para entender las compañías. Cuando vos tenés que hacer cualquier sistema de, no sé, el más típico de esa época, de pago de sueldos y jornales, tenías que entender todo el proceso. Y ahí viene la cabeza que le tenés que poner y te sirve para cambiar los procesos. Donde la sistemización es una parte nomás, pero todo el análisis del proceso es lo que yo creo que es muy, muy valioso. A mí me surge una pregunta, que es, ¿qué te dio a vos, digamos, ir a hacer estudios afuera? ¿Qué te sirvió? Un poco lo que te contaba, es decir, yo vi una beca, yo estaba con la cabeza y veo una beca para ser ayudante del director de este Centro de Estudios Internacionales de Informática. Y dije, esto es un paraíso. Tengo que ir. Conseguí la beca y me fui a Roma, de recién casado. Incluso habíamos jurado no tener hijos por un tiempo, a los 6 meses. No lo pudieron cumplir. Las tantas promesas que no cumplí. Y te digo, a pesar de que ahí no aprendí de sistemas, pero fue un canal muy interesante y conocer gente claro, muy piola. Y ahí volvés a la Argentina y ya... Vuelvo a Argentina y me fui a trabajar a la empresa que era del suegro del director que era un argentino, que era el CEO, no era solamente parte del dueño, pero era un grupo muy importante, Ulitego, Cofia y Sedona. Eran 3 empresas que hacían colchones de plástico, el Telgopor, claro. Que es... Sí. Y hasta era una marca que era de ellos. Claro, mira. Y la perdieron. Entonces, eso fue una muy buena experiencia y yo fui jefe de sistemas en esa compañía. Después estuve en Austral Líneas Aéreas, estuve en Liquid Carbonic, que era una muy linda compañía, y después estuve, pero sabiendo que iba a terminar en la Anónima, estuve ¿cómo se llama? Una compañía, la Sidra Real, Sanguiones y compañía. Y ahí aprendí muchísimo de lo que no hay que hacer. En 6 meses. Bueno, es excelente eso, claro. ¿Por qué? Porque estaba casi en convocatoria. Finalmente terminó en convocatoria. Y yo era amigo del gerente comercial. Me llamó, me dijo, Fede, ayúdame porque tenemos un lío fenomenal. Y la verdad que era, al poco tiempo, analizando todo el proceso de cobros, pensé que una empresa que tenía 60.000 clientes directos. Sí, enorme. La Sidra Real, que era un productazo. Sí. Pero era todo un sistema súper antiguo de venta y de cobranza. Y estábamos ya con inflación. Entonces me di cuenta que haciendo el análisis
del proceso, para ver cómo podía mejorarlo, ellos traían todos los cheques, los analizaban si estaba todo bien, perdían 3, 4 días en eso y recién después depositaban. Digo, señores, depositen primero. Claro. 3 días. Y eso solo La tasa de interés o 3 días. era claro, tasa de inflación que teníamos. Claro, era la inflación. Vos te perdías, con mataba. Anónima pasó lo mismo, ya después. Pero ya en ese momento, que era junio del 77, yo le dije, voy, pero yo el 15 de marzo del 78 entro a Anónima. Sí, fenómeno. Pero por mí esos 6 meses fueron muy interesantes. Fede, y yo porque me veo reflejado escuchándote, ¿siempre fue tu plan A seguir en la Anónima? No, cero, lo que estaba tratando de transmitir para mí, no hubo nunca un legado. Claro. Para mí, yo lo veía como... Mi padre, que era el menor de 10 hermanos, era el que tenía menos apego por la Patagonia. Porque él en su momento, cuando hicieron una división de unos campos, dijo, no, yo no quiero campos, quiero esas acciones de Banco Galicia que están ahí medias arrumbadas, y fue la mejor decisión. Sí, no quería acotar eso, pero... Fue increíble, porque la Patagonia, como pasó con la lana que tenía un valor, Perdió valor. El valor de hoy sería, no sé, 30, 40 dólares por kilo, hoy no vale nada. Claro. Fede, y yo te hago una pregunta. ¿Cuál fue, digamos, la decisión? O sea, cuando dijiste, che, voy a entrar a la Anónima, ¿por qué? ¿Cuál fue el...? Ahí, con mi hermano menor, éramos los dos menores, él me impulsó mucho a decir, no podemos no ocuparnos de lo que podría pasar con esta empresa. Y yo decía, no me interesa. Me convenció. Tenía una gran oportunidad. Porque era una empresa que tenía buen nombre, a pesar de que había caído muchísimo. Mucha historia. Se había reducido a una empresa mediana de 265 personas, con 11 sucursales atadas con alambre, porque había sufrido todo ese proceso de decadencia por factores endógenos familiares. La sola división. Mi abuelo tuvo 10 hijos, yo tengo 64 primos, y del otro lado... ¿Los conoces a todos? No, lo que no conozco todos, mis 147 sobrinos. Segundos. Claro, son hijos de primos. Y por el otro lado, 8, 48 y también como 100. Claro. Entonces, cuando la empresa es de muchos, no es de nadie. Eso es algo y pasa mucho en Argentina, empresas familiares, pasó mucho en el campo. La gente todavía cree que los grandes oligarcas que tienen cientos de miles de hectáreas, el simple paso del tiempo hizo que eso se abriera. Entonces, si no tenés un mecanismo para que el que realmente le interesa le ponga ganas y lleguen a un manejo más unificado, o vendiendo unos y quedándose otros, que fue el proceso que se dio en la Anónima, es inmanejable. ¿Cómo fue ese proceso, si se puede contar? Bueno, mi padre, lo convencimos, Sí. con mi padre era que tenía más visión empresarial y iba comprando en la bolsa lo que sus parientes, creo yo, vendían, no lo puedo probar, entonces, porque tenía muchísimos parientes. Y además el Banco Nacional de Desarrollo tenía, como pasa con la ANSES ahora, tenía un stake importante de la Anónima. Mi padre lo compró muy barato, supongo, ni sé los números. Entonces había hecho del 35% de la compañía. Entonces de ahí vino, con mi hermano menor, que me impulsaba a meterme, nos fuimos a ver al viejo y le dijimos, viejo, hay que tenés el 35%, pero no manejas nada. Él era vicepresidente, ni siquiera era presidente. Pero no estaba incluso en otros negocios. Y nos dijo, yo no quiero tener problemas con mis hermanos, hagan lo que quieran. Entonces fuimos con la valijita, con las ideas, digamos, y eran algunos primos míos y tengo primos bastante más grandes, y algunos tíos míos, y les propusimos jugar al estanciero. Gran juego. Gran juego, realmente. Tenía que ser obligatorio en todas las escuelas de management. Juego que jugábamos en casa muchísimo, nos peleábamos, nos matábamos.
Pero eso terminó todo en una... que mi padre llegó con eso al 62% y todos felices. Claro. Porque Ahí cada tomaste el uno poder de la tenía- empresa. que le gustaba el campo, Tenía lo suyo. quería vender. Mi Sí, padre sí. tenía un porcentaje de una sociedad muy grande ganadera en la Patagonia. Cambió tantas acciones de eso por acciones. Claro. de- El Aparte- famoso trueque. Aparte, si es no iban a maravilloso. si no Sí. iban a participar, digamos, era lo mejor para la empresa, incluso. Y para cada uno de ellos. Claro. Y te culminó con un... Y, Mi padre invitó a todos y todos estaban contentos. Fede, yo tengo una consulta, porque ustedes ahí, digamos, me imagino que vos tomás un poder de control bastante importante. Ahí, al día siguiente de esto, fuimos, ¿Cuántos cambiamos. años tenías, perdón? Yo tenía 30 y mi hermano 27. Pero mi hermano estaba full en el negocio de Banco Galicia. Entonces vos llegás ese día y vos más o menos ya tenías más o menos estudiada la situación. ¿Cuáles fueron las principales variables de ajuste? Bueno, la primera, la Anónima no tenía computadora, ya existían las computadoras. Entonces yo antes de entrar ya estaba haciendo el análisis de lo que teníamos que hacer, toda la gestión de stocks, todo lo que era estadística de venta, etcétera, etcétera, etcétera. A los 3 meses de estar, había comprado una computadora que distribuía Liquid Carbonic, que tenía una compañía que se llamaba Novadata. Compramos un equipo Data General, que no era, lo clásico era IBM. en ese momento. IBM, claro, era todo Pero IBM. Yo había participado en todo el proceso con esta distribuidora de Data General y tenía 60K de memoria. Pero, y además me traje un tipo que había trabajado conmigo en Austral Líneas Aéreas, que había diseñado todos los sistemas en COBOL. Para ustedes esto es... ni siquiera saben de qué estoy hablando. Pero había desarrollado todos los sistemas administrativos de Austral Líneas Aéreas. Entonces, ya antes de entrar ya estaba... Claro, ya tenías un equipo. Yo estaba haciendo, y él estaba también, que hizo un fenómeno lo que hizo para la época. Entonces, uno es darle... Era una empresa que había perdido el rumbo. Tenía 11 supermercados, uno en el norte, en Resistencia. Yo decía, la Patagonia, ¿Qué Resistencia? Si querés tener La logística más lío imposible. no puede ser. Me tomó bastante tiempo poder venderlo, por un local alquilado, que además no vendía nada. Y bueno, abocarme primero a darle entusiasmo a la gente. Piensen que había gente buena, pero estaban de brazos caídos, ya desesperanzados. Esta empresa No tiene futuro. Se querían ir. Pero algunos no se iban porque realmente amaban a la compañía. Dos grandes personas que estaban allí, uno el gerente administrativo, financiero y de recursos humanos, y otro el gerente comercial. Entonces, rápidamente les convencí que valía la pena apostar a eso. Y les hice un triangulito, ¿sí?, donde estaba yo, y acá ganando 2,50 pesos. Digo, si la empresa crece, a la empresa le va a ir bien y a ustedes les va a ir bien. Fede, perdón que te interrumpa, pero cuando contás eso, evidentemente vos le viste un potencial, ¿no?, a la Anónima. Le vi un potencial. Yo tengo un primo mío que respeto mucho, que me dijo, Federico, la Anónima es un león dormido. Y te quedó grabado. Me quedó grabado. Y se lo agradecí hace poco tiempo, cuando cumplió 80 años. La verdad que influyó muchísimo en la toma de decisión. Yo apenas la vi, digamos, las oportunidades que había, bueno, los primeros años, 27 por 24, una cosa, pero metiendo, primero generar lo que yo digo, las razones del éxito de cualquier organización son 3. Uno, tener una estrategia clara, saber el rumbo, a dónde quiero ir. Porque no hay buen viento que te lleve si no tenés un rumbo. Fundamental, condición necesaria. Segunda, una buena gestión, que sé todo lo que estamos hablando, métodos, organización, métodos, sistemas, innovador. Y tercero, pero no menos importante, un buen clima laboral. Si vos no tenés las 3 cosas, difícil que te vaya bien. Siempre pongo algún error estratégico que cometí,
Pero si cometes un error, arreglarlo rápido. Y eso lo hicimos rápido. Que se me ocurrió que ya había llegado, yo creía que a fines del 80 ya estaba, nos iba fenómeno. Un tipo me convenció que había que poner una cadena de hoteles en la Patagonia. Y yo me entusiasmé, porque muchas veces peco por entusiasmo. Claro. Cuando compramos terrenos, arquitectos, ya hicimos estaba. una presentación, hicimos un acuerdo con el Plaza Hotel, que tenía Plaza Management. Para mi cabecita cerraba todo. Bueno, resulta que no hay ninguna sinergia entre hoteles y subterráneos, no hay nada más distinto. Claro. Pero además, justo vino la crisis del 89, y entonces lo que era un negocio que pintaba muy bueno, incluso sacar una ley que fomentaba los hoteles en la provincia de Chubut. Bueno, todo se dio vuelta, y de tener una inflación que llegó a ser una hiperinflación, cambió toda la ecuación. Pero la corregimos rápido, vendimos rápidamente Qué bien. los terrenos. Por suerte no habíamos comprado un hotel en Esquel, pero que lo compramos por $140.000. Bueno, de esa época son unos cuantos más ahora. Y lo pusimos bien gracias al Plaza Management. Pero yo siempre digo, a caballo regalado tenés que mirar los dientes. Podés comprar una cosa muy, muy barata, pero que te vaya mal. Claro. Y entonces, lo peor es, lo llaman la huida hacia adelante. Es decir, no, yo lo voy a hacer. Donde pudimos, lo vendimos, zafamos, salvamos la platita que habíamos Pasa puesto. mucho eso. Muchísimo. Y más en Argentina, que te cambia Claro. la macro y de golpe lo que en los papeles te da un tiro espectacular, Sí. te da vuelta. No saber salir también. Y a veces no puedes salir. Y ahí que tenés que tomar la decisión de o vender, si podés, y si no vendés, cerrar. Claro. Porque no hay nada peor que seguir creyendo que vos, porque sos... Sí. Estás encerrado en que sabes más Es peligrosísimo. y el mercado después te castiga. Tomar pérdida, como la bolsa. Exactamente. La pregunta que me hacías, ¿cómo nos fue muy bien? Primero porque dijimos, ¿cuál es nuestro negocio? Supermercados en la Patagonia. Y era un buen momento, el supermercadismo Eso, estaba... perdón que te interrumpa. Vos cuando agarrás, no son solo supermercados, tenían también barcos. No, los barcos... Ya los había vendido. Me leí todas las memorias. Y venga, Vos lo podés tomar atrás, perdón. por favor, vendan esto, háganse. Tardaron muchísimo, porque el negocio de los buques, de nuevo, lo que les contaba, tenía valor cuando estaba toda esa ruta, que la Anónima tenía prácticamente el monopolio. Bueno, en el medio, el Estado puso una flota de buques, transportes navales, el Canal de Panamá le sacó todo el tráfico, y hasta en la Segunda Guerra, hubo demanda de buques. Después de la guerra se acabó, y el negocio era pésimo. Y se fueron algunos a desguace, algunos se le vendieron a Pérez Companc, pero en los barcos chicos. Pero en el medio una destrucción de valor muy importante. Claro. Fede, te hago una pregunta. ¿Cómo es la cadena de decisión en una empresa tan grande? Yo siempre digo, ¿qué es más difícil? ¿Tener un hijo o tener 10 hijos? No. Uno. Es uno. No sé, yo tengo 3, por si acaso no me fui a los extremos. Cuando vos tenés una organización que yo no tenía en ese momento, era muy pequeño, y de gente que no era profesional, pero que tenía muchas ganas, y yo le metía muchas horas, y nos fue muy bien, bastante rápido. Como decía, el supermercadismo era algo que había salido de una crisis tremenda en la década del 60, porque los primeros en poner supermercados no sabían de supermercadismo, tuvieron una crisis financiera, el supermercado vende mucho, y muchos te dicen es un negocio financiero, porque pagás a término. Cobrás a término y pagás a 30, época, 60. Cobrabas al contado, no existía la tarjeta de crédito. Claro. Y pagabas a 60 o más días. Pero el negocio siempre es comercial, que tiene una patita financiera.
¿sí? Y que en el caso de supermercados es que si manejas bien los stocks, podés tener capital de trabajo negativo. Dice que vos te financian los proveedores. Ahora, de nuevo, una cosa era en esa época, otra cosa es ahora. Hoy tenés las tarjetas de crédito, no te pagan al contado, Claro. te dan 20 días. Claro. Y muchas veces tenés que dar, hay otros productos que tenés que dar crédito. De alguna manera tenés un atraso en la cobranza. Y los proveedores, después de las hiperinflaciones, los plazos, me pagás a los 45 días, O no te entrego. casi o no te entrego. Eso, hay una puja que nosotros también en nuestro ADN está. No queremos abusar del poder de los grandes, que a veces se ha abusado. Entonces, desde el primer día, nosotros, mirá que no teníamos, pero pagábamos religiosamente cuando habíamos pactado pagar. Claro. Y eso es una de las cosas que nos distinguen, incluso y mayormente en las empresas medianas y pequeñas. Claro. Es difícil, Fede, en ese sentido, o sea, vemos que es un negocio de volumen de supermercado, pero establecer los márgenes de ganancia, o sea, ese proceso es difícil. O sea, más El pricing, vamos a decir. Claro, claro. Primero tenés que entender que el supermercado nace en la crisis del año 30. ¿Sí? Hay algunos que lo ponen un poquito antes, pero básicamente cuando un tipo se da cuenta que se puede ganar más plata vendiendo 1000 unidades con el 10% que una unidad con el 50%. Claro. El concepto de Sí. P por Q. El Q en el supermercado tiene dos grandes beneficios. El volumen, el surtido, del volumen y surtido, que todo bajo un mismo techo. Y la otra cosa genial es el Autoservicio. Claro. Que el consumidor le gusta. Sí, pasear por las góndolas con el changuito. Con el changuito, Agarrar. bueno, tenés que saber, tenés que enamorarlo, tenés que saber. Claro, sí, hay una estrategia detrás de todo eso. Lo fascinante de este negocio es que es muy dinámico. Claro. Y la tecnología, en muchos casos, yo siempre traigo a colación porque lo viví, es el código de barras, que también para ustedes hoy ¿qué es el código de barras? Es como al aire, está ahí. Claro, está. Cuando yo entré, y más en un país con la inflación que tenía, vos entrabas y veías una lata de tomate, que es un producto que rota y mucho, a lo mejor tenía 4 o 5 etiquetas puestas a mano. Y muchas veces las cajeras que tenían el doble trabajo se rompían las uñas sacando las etiquetas y entonces a veces no las sacaban. Entonces llegabas a la caja, el tipo que se podía confundir de código. Claro. Tremendo. Entonces, cuando vi eso en Estados Unidos en la década del 80, a principios de la década del 80, que empezó Estados Unidos en el código de barra, digo, esto es extraordinario. Y hicimos un trabajo, trajimos la idea a la Argentina, formamos una asociación que se llamaba Código, que es un estándar que además es global. Entonces, te sirve para. Vos no podés exportar un producto a Argentina que no tenga el Código de barras, claro. Es único, es universal. Claro. Insisto, para ustedes a lo mejor esto no dice nada. No. A nosotros nos dio una herramienta fenomenal, especialmente en un país con la inflación que tenía. Lo que costaba poner el precio del producto y los errores que se producían y la lentitud que se producía, porque cuando no tenías al principio código de tres dígitos, Claro. había los supermercados que ponían, pero si vos tenés un surtido grande tenés que poner la eficiencia que hubo en todo ese proceso fue fenomenal. Nosotros presentamos con el gerente de logística en México, en un congreso internacional de supermercados, cuál era la tasa de retorno de un escáner, que eran muy caros, porque valían $4.000 de esa época. Hoy valen menos, no tengo el precio de este momento, pero en términos reales muchísimo menos. Y entonces demostramos que se repagaba eso en 6 meses. Impresionante. Todo lo hacíamos para que nos acompañaran, pero no lo hacíamos solamente para decir que peor que somos, no. Queríamos convencer a la industria que tenía que poner el código. Y fue todo un proceso
cultural, porque el tipo te decía, che, me haces cambiar la etiqueta y yo ¿en qué voy? No. Creo que si no lo pones algún día, te va a pasar que los supermercados no te van a comprar. Entonces, ahí convencimos a un grupo. Yo les pedía, pongan por lo menos una sucursal con código de barra. Y Toledo de Mar del Plata fue de los primeros, al mismo tiempo que nosotros, y te generaba una eficiencia fenomenal, especialmente cuando tenés un pico, como tenía Toledo, de turismo. Yo tengo una pregunta, Fede, que es algo que me interesa saber. ¿Cada cuánto cambian los precios los supermercados? Es una pregunta, sí, pues, primero, en este momento estamos cambiando de precio para abajo, aunque les parezca rarísimo. Algunos productos, ojalá fueran más. Sí. Pero todo depende de la tasa de inflación y del surtido que tengas. Un supermercado de 1.000 metros cuadrados, que es un supermercado mediano, tiene 8.000 referencias. ¿Sí? 8.000. Si vos tenés una tasa de inflación arriba de 4, 5, 6% mensual, tenés que cambiar el precio a miles de productos. Claro. Entonces, bueno, hoy, por suerte, nos fue muy bien, lo he dicho está por escrito, en una entrevista que me hicieron en Harvard, pero no es que me guste. No, lógico. Es que si no podés sobrevivir si vos no. El que te diga que no remarca, cuando tiene inflación de 10% mensual. Sí. No, pero es imposible. Sí, se murió. Entonces, lo que sí vos tenés que ser barato en términos relativos. Nadie te puede pedir que vendas al costo o debajo del costo. Entonces, una pregunta que cuando te escuchaba hablar de la dinámica, o sea, lo que te fascinaba era que sea dinámico. ¿Te gusta caminar los supermercados? Me gusta ¿Te gusta ir a los supermercados, caminarlos? Me gusta, te digo la verdad, hoy a veces que hasta me canso pero lo que me gusta es básicamente por el tercer factor que le decía, porque no lo digo pero lo lindo que es llegar y que la gente, ves en entusiasmo la gente, cómo se acerca, charlar con la gente. Yo durante años iba a tomar inventarios. En esa época había que ir, contar la cantidad de... Yo siempre me acuerdo de los repasadores. Entonces, imaginen la pila de repasadores. ¿Y por qué iba? Porque contaba bien. No, porque te veían tus empleados ahí. Exactamente. Y durante años, después hoy es un inventario permanente que se hace, hay un equipo para hacer los inventarios, porque si vos no tenés buenos datos de los stocks, estás muerto. Claro. Pues todo gestiona con esos datos. La reposición, el pedido a Buenos Aires, todo requiere un buen inventario permanente. Pero era básicamente para decir, señores, esto es importantísimo. Y que te vean, y yo, además, escuchar. Claro. Digo, un repositorio que no podían creer que yo iba, y mis amigos me decían, pero te vas los fines de semana a tomar inventario. ¿Qué? Por eso le fue así a la empresa. Yo creo que es uno de los factores. Es un factor diferencial. Importantísimo. Ahora, lo hago hoy, no, físicamente, no lo puedo hacer. Además, hace unos años el CEO de la empresa es mi hijo mayor, yo quedé como presidente del directorio y obviamente mi cabeza sigue. Pero trato de no romper lo que se llama la unidad de mando. Claro. Fede, cuando entraste a la empresa había un poco más de 200 empleados, ¿no? 265. Hoy tenés 265 y hoy tenés más de 12.000. Más de 12.000. Llegamos a un pico, bajamos un poco y hemos retomado. Yo tengo varias preguntas en ese sentido, pero la primera es, imagino que tenés el sindicato detrás, que tenés delegados. ¿Cómo convivís con la presión sindical? ¿Hay aprietes? Buenísimas preguntas. Hasta el 2005 yo no sabía lo que era un delegado. En serio, ¿eh? Sí. No, nosotros, y la gente estaba contenta y los sueldos que teníamos en general en estas ciudades, la Anónima es uno de los mejores lugares para ir a trabajar. La marca empresa, diríamos ahí. Claro. Es una marca
muy, muy reconocida, la gente quiere ir a trabajar. Para mí el tema gremial no existía. Es a partir de 2005 cuando empieza a haber cambios, para mí, que han generado muchos problemas y que hoy es parte de un costo laboral más que el costo de los sueldos. Sí, sí. Porque vos tenés una cantidad de cosas que se han pactado en las paritarias que te quitan flexibilidad, que son con una cantidad de beneficios que terminan siendo un costo que no tiene el valor que tiene el salario de bolsillo. La gente te dice, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto, claro? ¿Cuánto es? Exacto. Entonces, ha sido problemas, hemos tenido problemas, te diría que en términos relativos menos que lo que han tenido otras cadenas, porque cuidamos mucho ese clima laboral. Y además los que no están, los que son jerárquicos, que es lo que se llama gerente de ventas para arriba, el sueldo lo Claro. definimos nosotros, ponemos el sueldo que queremos. Pero y además depende mucho de la ciudad que estés. Hay ciudades que son muy complejas, como Doros, pues se mezcló ahí el gremio petrolero con el gremio de la construcción. Fue de los lugares más difíciles donde los gremios llegaron hasta destruir los medios de producción, diría Marx, ¿no? Sí, sí. Eso no puede pasar, eso no nos pasó nunca. Pero sí de tener conflictos, de estar cerrados 7 días de diciembre, siempre para hacer lío usan diciembre. Sí, siempre es diciembre, es verdad. Y fue muy duro, muy duro. Fede, yo te lo llevo un poco para mi sector. ¿Qué significa para ustedes como empresa cotizar en la bolsa? Buenísima pregunta, y te digo que yo tuve una discusión con mi hermano, que al final nos terminamos comprándole, él y yo, mi hermano menor y yo, a unas hermanas mías que no les tenía interés, y con el tiempo también éramos 7 hermanos. Y en ese momento la empresa ya cotizaba. Claro. Yo decía, para mí esto es primero, no sirve, porque no había mercado. Y mi hermano me dijo, Federico, algún día va a valer la pena. Y ese día llegó en la década del 90, donde hicimos una emisión de capital muy exitosa. Para mí fue y yo ya estaba pensando, el próximo paso va a ser, después vino la crisis de 2001, pero el próximo paso era ir a cotizar con la campanita, ¿no? Claro. Pero la verdad es que es algo que la Argentina también tiene que volver a hacer lo que fue cuando la empresa empezó a cotizar en el 42, había un mercado de capital, y hay empresas que cotizan de hace 150 años. Sí, sí. Pero, de nuevo, nosotros perdimos como país, se perdió el rumbo, y cada vez muchos empresarios no lo ven como lo que es un origen de capital. Que la gente confíe en vos, que vos enamores a la gente. Invertí acá, es una inversión de riesgo, vos Sí. debes saber muy bien, pero eso es la esencia del capitalismo. Aunque yo creo que la mejor combinación es que haya una empresas familiares, pero que tengan el control, pero que a su vez sean capaces de seducir a capitalistas o inversores de acá, de Francia, de Estados Unidos, donde sea. Eso tiene mucho valor. Además te genera transparencia, porque la bolsa tiene te obliga a hacer las mejores prácticas. Y en ese sentido, hoy lo puedo decir, hace 30 días somos empresa B, que no sé si saben lo que es, pero es que cumplimos con lo que se llama el triple impacto. Ganar dinero haciendo bienes y servicios de mejor calidad, Segundo, tener una mirada en lo social, ayudando lo que puedas a las comunidades. Y tercero, el tema del ser, tener claro del impacto ecológico. Y yo siempre fue un proceso largo, ¿no? Y somos la segunda cadena. Hay una en Holanda, se llama Albert Heijn, que es una empresa muy antigua,
Y yo creo que, no sé si tiene la cantidad de empleados que tenemos nosotros, es muy importante. Y la segunda somos nosotros. En todo, Tremendo. no vas a encontrar ninguna. Felicitaciones. Y la verdad fue muy lindo. Porque yo no es que tenía... Yo vengo de otra época. El ecológico para mí no existía. Claro, no existía. Era Es un concepto nuevo. Lo de la responsabilidad social empresaria, el bichito me picó con la crisis del 2001. Ahí es donde te das cuenta, bueno, también en algo hemos fallado los empresarios. Ahí, a eso quería ir. ¿Por qué crees que la gente o mucha gente ve al empresario como una figura mala? Digamos, cuando el empresario arriesga, cuando se da mucho trabajo, cuando es un medio también. ¿Por qué crees que la gente dice los empresarios son...? Porque yo creo que la Argentina perdió el rumbo, digamos. La Argentina tiene cosas que son increíblemente no capitalistas, para ponerte en este sector nomás. La historia, cuando yo entré a la Anónima, la cadena más grande de supermercados es la cooperativa del hogar obrero, que no paga impuestos. Que una cooperativa no... Y fue un desastre, a pesar que la cadena más grande, que tenía el poder de compra, ¿por qué terminó quebrando y dejando miles de gente? Porque empezó a funcionar como banco, a recibir depósitos, lo cual está recontra prohibido por la ley de... Se empezó a vender marcas, no era marca propia, sino producir productos, que es un error estratégico fenomenal, que ya pasó en la historia de una compañía americana del inicio del siglo pasado, que se llamaba A&P en Estados Unidos, pero una empresa enorme. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice, lo que venden los supermercados, claro, pero vendés muchísimos kilos de azúcar, muchísima carne en la Argentina. Para tener el volumen mínimo necesario, la escala necesaria para ser eficiente una fábrica, necesitas volumen muy grande. Y de muchísimos productos, hay productos que se venden con suerte una caja por mes por supermercado. Yo pongo vinos finos. Pero lo tenés que tener. Pero si tenés una definición nuestra de calidad, surtido y servicio al mejor precio posible. Claro. No es Carrefour es... Mejor, el precio más bajo garantizado. Devolvemos la diferencia. Sí. Las dos son válidas. Claro. Porque el precio obviamente es importante. Y nosotros no decimos que no sea importante, sino no estar obligado a vender más barato si no conviene. No, y tampoco vas a regalar la plata. Digamos. Porque no. Quiero hacerte una pregunta, Fede. ¿Vos creés que es necesaria entonces una reforma tributaria? Sueño con eso. Porque, no sé, les pongo el ejemplo más bestial que todo. Lanús, yo no estoy en Lanús, provincia de Buenos Aires. Llevo la tasa municipal, tasa de seguridad e higiene. ¿Qué es una tasa de seguridad e higiene? Es el servicio que presta el municipio que te va a controlar y que si no tenés las cosas bien te pone una multa. Bueno, estoy dispuesto a pagar el servicio para que me controlen. Pero el 6% sobre venta, se puso 6% sobre venta. Es una barbaridad. Digo, es criminal. Criminal. Desgraciadamente, yo no puedo hacer lo que están haciendo algunas sucursales bancarias. Cierro una sucursal acá y la llevo a, 3 de febrero, que está un intendente que la vio. Supermercado no puedes hacer No, es eso. imposible. O sea, es una inversión muy grande. Y yo siempre pongo como ejemplo, nosotros en muchos casos hemos logrado y han venido a vernos gente que quiere construirnos un supermercado para alquilárnoslo. ¿Cuánto le pagamos? Tipo que hace toda la inversión. Te puedo mostrar contratos 1,5% la venta. O sea, te ponen terreno. Es decir, que el capital me cuesta 1,5%. La tasa de seguridad y higiene. Un 6%. Un intendente se levanta la mañana y dice, ¿a quién le puedo sacar la plata? A los grandotes. Porque la pagan solamente 3 cadenas de supermercados que están presentes. Los chicos no pagan nada o pagan nada. Y yo durante años ni miraba las tasas municipales. Una tasa
tiene que tener que te pasen el costo de tener esa casa. Le quieren agregar un margen, te pongo un margen. Pero en promedio, yo pagaba 0,2, nada. Yo ni miraba las tasas. De golpe, algunos piolas se dio cuenta, a los supermercados le vamos a poner el 0,5% de venta, después el 1%. Yo tengo algunos municipios que pago el 2,2%. Y todavía la justicia no se pide, es brutal. ¿Se dan cuenta? Sí, es una locura. El negocio, que ganar 3% de su última línea, está muy bien. Viene un intendente y te cobra el 6%, arriba de ingresos brutos, que es el 5%. Que en definitiva afecta al que lo compra eso. Sí. Obviamente también al empresario, ¿no? Seguro. Con un problema. Si todo el mundo pagara la tasa, yo no tengo problema. Claro, el tema es... Pero el problema es el gran problema que hoy es del país, la evasión. Cuando te dicen que la evasión es el 40%, eso es medir la evasión contra el Producto Bruto total. Sacá el Estado, sacá la industria automotriz, que pagan todos ahí. Sí. En el comercio, la tasa de evasión debe ser el 80%. Claro. Entonces, ¿qué te pasa? Una empresa que paga todos sus impuestos no puede competir con aquel que no paga sus impuestos. Mismo la cooperativa que decías antes. Las cooperativas, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué una cooperativa no paga impuestos? Y yo está ahí en varias provincias les pregunto, pero porque es una decisión de cada provincia. Me dicen, porque es así. Porque es así. Y además hay provincias que son muy cooperativistas. Santa Fe es una de ellas. Sancor, cooperativa. ¿Cómo le fue a Sancor? A pesar de no pagar impuestos. Sancor Leche. Sí. Está en quiebra, quebró. Cuando era una empresa, era la más grande. Sí. En un país que si hay algo que es naturalmente eficiente, es el campo argentino. Puede competir contra Australia desde el punto de vista de la naturaleza, con Nueva Zelanda. Sí. Y está fundida la empresa más grande y en dificultades. Algunas se han vendido. Entonces, si no entendemos eso, y acá no es un tema ideológico, es matemática pura. No es un tema ideológico. Entonces, coincido eso es lo ahí. que a mí me quita el sueño. Y eso es lo que yo, comparando con la década del 80, no pasaba eso. Era mínimo. Y eso el país ha ido para atrás. Fede, yo quiero agradecerte por haber estado acá. Para nosotros es un orgullo escucharte. Y quiero hacerte una última pregunta. No te pongas nervioso. ¿Qué le falta al sector? ¿Qué le falta? Bueno, ya tocamos los dos problemas, digamos, macro, fundamental. Y cuando la gente mira cómo están los supermercados hoy y cómo estaban en la década del 90, donde fue el gran crecimiento, donde vinieron todas las empresas grandes. Carrefour está desde el año 81, pero un poco inducidos por los buenos resultados que tenía Carrefour, vinieron Promodes, Auchan, Walmart, Casino, todos muchachos grosos. Walmart se fue, y vendió por $2.50, porque no podía ganar plata. Walmart, el más grande, el ídolo, mi ídolo, yo el libro de Sam Walton me lo comí. Entonces, lo que hemos hecho es sobrevivir. Algunos se fueron, otros cerraron. Falabella, que no es un supermercado, pero tiene supermercado, pero vino con el formato de Falabella. Cerró, porque no podía, porque no tenía surtido, porque le pasaban estas cosas. Entonces, yo creo que los empresarios argentinos, si cambian las condiciones, si la Argentina se convierte en un país normal, van a haber inversiones. Yo creo que va a ser muy bueno, no porque nosotros seamos buenos, sino porque está en nuestra esencia competir. Es imposible poner de acuerdo. Si hay tres jugadores, imposible. 2, muy difícil. Yo muchas veces me ha pasado en situaciones
Digo, no, ¿cómo voy a acordar? No puedo acordar nada con ustedes, porque lo primero que voy a hacer cuando salga de esta reunión es no cumplir con ese acuerdo. Por esencia. Y eso pasa en sectores en todos los lugares donde hay reglas, que no hay barreras a la entrada. Porque la gente a veces me ha dicho, pero vos sos un monopolio. Lo dicen ahora, después de 50 años si vos mirás la cantidad de supermercados que tenemos, una situación dominante. Pero no hay ninguna barrera a la entrada. No es que hay una ley que les prohíbe. Lo que sí hay en dos provincias, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, una ley de grandes superficies, que es también, de nuevo, es justamente prohibirle la entrada a las grandes superficies, a las grandes cadenas. Está, pero no porque, pero sin decir que están creando un monopolio. Tremendo. Fede, yo quisiera agradecerte, me llevo un montón de definiciones para pensar y por qué no para aplicarlas en mi vida, así que millones de gracias. Gracias, porque la verdad que si sirve para algo, por supuesto. Lo veo con muchas ganas. Ahora te vamos a dar un presente para los que nos están escuchando por Spotify, un cuaderno de Argentina 360 con los colores de San Lorenzo, que nació el mismo año que la Anónima, 1908, así que es una buena casualidad. Por eso mi padre era de San Lorenzo. Todos mis hermanos y yo de Boca, pero... No me digas eso, Fede, no me digas eso que terminamos mal. La verdad es que el fútbol, me encanta ver los partidos internacionales, ¿no? Pero cuando veo los líos, que el partido Boca, ¿estamos al aire o todavía? Sí. Que Boca River se haya tenido que jugar en España. Yo ese día, la verdad, tuve un bajón, digamos. Una vergüenza. Muy triste. Sí, es triste. A muchos nos pasó lo mismo, me parece. Tremendo. Pero mejor no ver fútbol, que el fútbol siempre te deja tirado. Bueno, Fede, millones de gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Muy bien.